Continuamos ocurrían, con la que yo no segunda estoy parte diciendo que del podcast. pero que tengo que entender es que si la Biblia está narrando una confrontación real que está ocurriendo entre las partes, hermano, socialmente. Sí, hermano, no salga a arrancarle la cabeza. Por favor, aunque ustedes vean cosas en el Capitolio, no salgan a arrancarle la cabeza a las personas en el Capitolio. Ore, como les dijimos, hay otra forma de hacer activismo. Mira, entonces, Joe, a pesar de que, verdad, hay un despegue, verdad, que se ha visto en la iglesia, pero contigo con ese grupo aquí en Puerto Rico. Sí, hay grupos que están creando, que se han insertado en la temática social y que, vamos a decirlo, durante el cuatrenio pasado se distinguieron grupos como Alerta Puerto Rico, grupos como Puerto Rico por la Familia, que sí se distinguieron porque era un tema en específico, que fue lo que estábamos hablando al principio, pero como dice en inglés, un starting point. Grupos como ese y grupos similares de Alerta Cristiano. De eso tú me puedes hablar más porque tú estuviste más envuelto en ese asunto. No, en Movimiento Ciudadano Pro Familia. Ok, tú estuviste en el Movimiento Ciudadano Pro Familia. Sí. Háblame un poco de eso, yo, porque yo quiero saber de eso y quiero aprender un poquito más del Movimiento Ciudadano Pro Familia, porque yo creo que eso es algo que se debe repetir. Es más, debe coger fuerza. Pues mira, lo que pasa es que empezamos a ver la necesidad, al menos en mi caso, ¿verdad? Empezamos a ver la necesidad de ver de qué manera nos involucrábamos en el área de política. Ok. ¿Quiénes? Pues en mi carácter personal no es que yo estoy pensando que es que la iglesia tiene que involucrarse en la política, es que todas las personas que pertenecen a esta sociedad, nosotros tenemos el deber social de que si pertenecemos a esta sociedad, tenemos que tomar entonces alguna participación de lo que hemos abandonado. El problema de que está pasando es que empiezan a decir que si tú eres de la iglesia, no puedes meterte en la política. Pero lo que tú tienes que pensar es que antes de tú ser una persona que reconozca una religión, tú perteneces tú perteneces a parte de esta sociedad. Pues yo soy aquí un puertorriqueño, antes de yo haber aceptado a Cristo, yo soy un puertorriqueño y sigo en Puerto Rico, y cuando yo acepté a Cristo, sigo siendo puertorriqueño. Así que por lo tanto, todas las personas, no porque pertenezcan a una religión o no pertenezcan, no pueden ser excluidos de que tú participes del área política. Y ahí es que viene entonces la falacia que se ha promulgado en las iglesias, que si tú vas a una iglesia no puedes meterte en el área política. Entonces lo que estás teniendo es que quienes están en la política son aquellas personas que no comparten ninguno de nuestros principios, y por lo tanto lo que tú tienes son un montón de, perdone la palabra, pero un montón de charlatanes que los tienes arriba en puestos políticos, cometiendo extorsión, cometiendo robo. La situación de sexual, esta que estábamos hablando ahorita, ellos te la llevan a otra escala. Ahora mismo estamos pasando por la situación del alcalde de Guaynabo, que es Héctor O'Neill. Aquí todo el mundo sabe que no quiero acusarle de una cosa específica, pero más sin embargo es de sabiendas popular de que hay un montón de querellas de hostigamiento sexual, pero de manera bochornosa, donde han sido tantas y son tan graves y aparentemente tienen tantas pruebas, que él saca dinero del pueblo de Puerto Rico para pagarle. Eso es soborno. Para que sepa, eso es soborno. Cuando tú coges y tú una persona me dice, yo voy a decir algo de ti, ¿qué te parece si te doy $200,000? Lo que pasa es que los $200,000 no son de él. Y aquí es que viene de que el tema de Héctor O'Neill, el alcalde de Guaynabo, trasciende a que no es él solamente. Aquí lo que estamos viendo es que nosotros tenemos un sistema político, sea los populares, los PNP en Puerto Rico, que trasciende los partidos, simplemente es que permite que estas personas cometan este tipo de actos criminales. Porque me preocupa que de momento salga O'Neill por ahí y entonces llega otro charlatán a hacer lo mismo. Y la realidad es que los partidos que lo están posicionando, pues tienen estas malas costumbres. Sí, yo creo que va a llegar. El problema es, para mí esto es un tema bien efusivo, porque te voy a contar una situación personal. Cuéntala. Una situación personal es que cuando yo era jovencito, yo tuve la oportunidad
de conocer a alguien que estuvo involucrado en una situación de hostigamiento sexual por parte de un funcionario público. No voy a decir qué persona es, pero yo sí tuve la oportunidad de saber, tuve oportunidad de ver, y le digo yo como muchachito, yo era un adolescente, de primera mano, vi lo que estaba pasando de parte de Edison Mizlar Darondo. Para los que no saben quién es Edison Mizlar Darondo, era un ex presidente del Senado, un legislador. Y él no fue acusado, él fue acusado y él fue encontrado culpable de violar menores de edad. Entonces lo que pasa es que mi escuela de la vida ha sido ver cómo estas personas agredieron sexualmente a un menor y yo poder palpar a la edad contemporánea de ese menor lo que le hizo a ese individuo. Entonces para mí la situación política deja de ser como ellos allá, esa gente que no están allá. Eso yo siempre le digo a la gente los ve como políticos, esas personas son igual de humanos que nosotros, pero esos humanos conviven con nosotros. Y la realidad es que la estructura que ellos se han dado lo que hace es protegerlos a ellos para que sigan cometiendo esto. Para darte un poco de más información sobre eso, yo quiero que sepas que Edison Mizlar Darondo no lo cogieron a él por los actos lascivos contra una menor. No lo hizo porque él estaba cometiendo actos lascivos contra una menor. Es que ocurrió que también él empezó a tener situaciones contra el gobierno federal. Sí. Y el gobierno federal, cuando le fue a caer encima, le sacó eso como uno de los primeros, una de las primeras candelas que le iban a sacar, por él estarse metiendo entonces en otras situaciones de falsificación de contratos, revoluces de ellos, porque es corrupción general. Una cosa lleva a la otra. Pero ellos sacaron esa situación. O sea, que la realidad es que yo no te voy a decir que nosotros tenemos personas que están gobernando los malos. Yo te puedo decir tal vez que bíblicamente son unos monstruos, que es otra situación mucho peor que hay. Y la iglesia entonces en estos casos, entiendo, viene llamada a denunciar estas acciones, ¿verdad? Yo, por lo menos, yo te puedo hablar, ¿verdad? Conozco pastores que sí han tocado el tema, bueno, y de hecho son pastores bautistas, son pastores bautistas que conozco, que han tocado el tema en los púlpitos, lo han mencionado, aunque sea de manera incidental, pero lo han mencionado y lo han censurado. Este caso que están mencionando al lado del alcalde O'Neill, pero la mayoría se ha quedado silente. De hecho, los otros días yo estaba viendo que estaban pidiendo que uno haciendo un grupo de oración. Mira, yo te voy a decir, yo te voy a... ¿Para qué tú esto es raro porque yo vi al arzobispo, no que incidimos en casi nada, pero yo vi el video y él no estaba, para ser justo, en honor a la verdad, él no estaba tratando de echarle un toallazo. Él se estaba echando un toallazo a él y estaba diciendo algo que hasta se veía medio sarcástico, de que trataran de sacarlo a él de ese spot y decoraran para que se hiciera justicia. O sea que sí se mantuvo como tibio, eso sí lo puedo decir, ¿verdad? Porque no quería hablar de ese tema. Pero ya que estamos hablando del arzobispo, problemas sociales que tenemos con el arzobispo, es que ahora mismo el arzobispo está en un revolú donde él le cogió un dinero a los maestros de escuelas de los colegios católicos, escuelas católicos, el retiro de los maestros católicos los dejó sin pensión después que ellos habían pagado, y entonces está buscando accesos legales que le permitan no darle algo de lo que aparentemente ellos por derecho tienen que le devuelvan cuando pasan ese tipo de casos. O sea que el arzobispo pues pertenece, ¿verdad?, a la actitud incorrecta que tiene que tener un líder religioso. Y estoy respetando a mis hermanos católicos mucho, porque sé que tengo gente aquí que me están escuchando, pero esto no tiene que ver con la religión, esto tiene que ver con actos incorrectos de una persona que no está siguiendo el código moral. Que en ese caso pues ya ahí, ¿verdad? Por eso entiendo yo que entonces ya no puede pararse a señalar algo. Y es la importancia de que la iglesia tenga una base moral para pararse, para señalar, porque si tú tienes una iglesia que no puede, o sea, el refrán, no tires piedras a la casa del vecino si tú tienes techo de cristal, pues lamentablemente aplica aquí.
Joe, a través de la historia hubo en Puerto Rico, y nuevamente esto a décadas atrás, históricamente aquí hubo un partido que se llama el Partido Acción Cristiana. Tú me habías mencionado de eso. Háblame un poquito de eso, porque lo que tú participaste ahora recientemente es como, yo diría que es como un eco de lo que empezó allá. Sí. Que ahora resuena acá, cogió más fuerza acá y debe seguir tomando fuerza. Pero háblame un poquito más de ese Partido de Acción Cristiana que fue histórico aquí en Puerto Rico. Por encimita, hay detalles de fechas que no conozco, pero sí fue para el tiempo de Luis Muñoz Marín. Entonces Luis Muñoz Marín tuvo un rival bien fuerte en ese tiempo. Si ustedes se fijan, históricamente no se habla en los libros de historia del rival. Pues la realidad es que el rival fue un movimiento cristiano que se levantó. Y ese movimiento cristiano empezó a captar la atención de las personas y Luis Muñoz Marín empezó a ver que ese grupo cristiano estaba más organizado que él. Y él empezó entonces, ahí fue que él empezó entonces a ir a las casas de la montaña, casa por casa, o sea que históricamente él hizo cuando no había, ni la prensa estaba tan desarrollada como hoy día, la verdad que él hizo buena promoción de word of mouth, ¿verdad? Y él logró ir a muchos lugares, pero cuando él logró ganar en las elecciones, o sea, logró posicionarse como el primer gobernador en Puerto Rico, electo por nosotros, uno de los comentarios que él hizo fue que lo más complicado que él se le hizo, lo más retante fue vencer a ese movimiento. Él lo dijo públicamente así que socialmente ya el cristianismo ha visto la escasez y la opresión, y en este caso fue contra Estados Unidos, ¿verdad? No es que estaban hablando en contra, pero que la escasez venía por un trato con bien poca igualdad de parte de Estados Unidos. Ellos lograron movilizarse y Luis Muñoz Marín tuvo muchos problemas para él captar más atención que ellos, que eran los que más atención tenían antes de que Luis Muñoz Marín tuviera su boom. Y de hecho, de lo poquito que yo pude estudiar de ese tema, como tú lo mencionaste, que no estamos, de hecho nosotros estamos haciendo este programa, pero esto no es aquí inventado, nosotros nos reunimos, hablamos, nos pusimos de acuerdo, pero yo pude por encima así más o menos, mire, uno de los argumentos que usaba Muñoz Marín y los que estaban para aquel tiempo, ¿verdad? Era que debía haber una iglesia una separación entre iglesia y Estado, y que no estaba correcto que un partido estuviera diciendo que era un partido cristiano y metiéndose en la política. Ese era el argumento. Y tirando a la fibra. Entonces obviamente pues, hubo muchos religiosos que dijeron, oye, es verdad, razón, que era una separación de iglesia y Estado. Ahí tenemos que hablar, déjame hablar sobre qué separación iglesia y Estado. Acláralo. Me encanta la separación de iglesia y Estado. Okay, está bien. Ahora vamos a hablar de qué es separación de iglesia y Estado. Se está usando en contra de la iglesia, mientras que la separación de iglesia y Estado es a favor de la iglesia. La separación de iglesia y Estado se creó, y siempre pierdo el nombre del presidente de los Estados Unidos, que ocurrió esa polémica. La polémica fue, creo que con un estado donde la mayoría del área política, los políticos de ese estado, creo que era un pueblo en Estados Unidos, eran creo que adventistas. Y había un grupo de bautistas que querían alquilar una plaza pública, un área pública, porque no sé si me equivoco, pero es una área pública. Y entonces el Estado, que estaba dirigido por adventistas, no le quiso rentar porque ellos profesaban una fe distinta, a pesar de que eran cristianos. Pero en ese momento estaba esa riña allá, ¿verdad? Bautista y adventista. Bautista, entiendo que eran adventistas. Los bautistas tienen que hacer medio regulero. Entonces vienen los... que te bautista y yo también. Pues la cuestión es que vienen los bautistas y dice, pero es que yo quiero alquilar el lugar. Y dice, pues tú no puedes alquilar el lugar. No, yo quiero alquilar el lugar y yo voy a hablar con el presidente de Estados Unidos para que el presidente de Estados Unidos me diga si yo por ser bautista no puedo alquilar el lugar. Entonces este presidente escribe una carta para defender a los bautistas. Y como lo defiende es porque ustedes sean de la religión que sea, ¿verdad? Ustedes no pueden condenar a otra persona y privarle de que no use las áreas públicas y que no se las rente como cualquier otra organización. Así que por lo tanto, tiene que haber una separación de iglesia y Estado que proteja los derechos de los individuos a que todo el mundo, si es organización, puede usar el área pública, y que como
¿verdad? Y la carta pues entonces continúa diciendo que como por tú ser de una religión no te pueden eximir de tú participar como cualquier otra persona de alquilar un lugar. Así que la realidad es que el término separación iglesia de Estado lo que está haciendo es que está protegiendo al Estado de que no cohíba a ninguna persona por la religión que sea, y en este caso dirigiendo